¿Sabes cómo se toman las decisiones en tu ayuntamiento? La verdad es que entre decretos y acuerdos de Junta de Gobierno, la inmensa mayoría de las decisiones se toman a puerta cerrada. Decisiones sobre tus impuestos, decisiones sobre cómo se prestan los servicios públicos, sobre los proyectos, inversiones, las obras, casi todas las grandes decisiones se toman a puerta cerrada y sin control democrático. Buenas tardes, soy Pablo Pérez Gallardo, estamos en La Trinchera, ya sabéis, un espacio, un podcast donde tratamos de hablar de política municipal, que muchas veces es la más desconocida, pero es la que más afecta en nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar de algo que parece que es una cuestión técnica, pero creo que es importante, que es cómo se toman estas decisiones en los ayuntamientos y cuáles son los órganos que pueden tomar esas decisiones. El Pleno, la Junta de Gobierno local y la Alcaldía. El primero de los órganos es el Pleno municipal, que en principio y en teoría debe de ser el órgano más importante, donde se concentran la inmensa mayoría de las decisiones que se toman en el ayuntamiento. Lo que pasa es que esto no es la realidad. La verdad es que al Pleno se le acaban atribuyendo pues una serie de atribuciones, una serie de competencias que sí que son de mucho calado, que son muy importantes, pero que no suponen la mayoría de las decisiones que se toman por el ayuntamiento. Al final, en la práctica, los plenos se convierten en una especie de teatro donde cada uno pues va explicando cuál es su visión sobre los puntos, pero que quien decide qué se vota y qué se debate en el Pleno es única y exclusivamente el alcalde. El Pleno tiene dos partes muy diferenciadas. Una primera parte dispositiva, que se llama, donde se deberían de ejecutar la mayoría de las decisiones que se toman por parte del ayuntamiento, en el que la realidad es que el partido de gobierno pues ya lleva sus decisiones tomadas, el debate pues es bastante somero y además el alcalde decide qué debates se inician y qué debates no se pueden ver. Aquí es donde se debería también de ejercer el control de fiscalización que tiene la oposición a las decisiones que van tomando el gobierno, pero como ya veremos, la mayoría de las decisiones no se toman por acuerdos de pleno, sino por junta de gobierno o decretos de alcaldía y pues estas cuestiones simplemente pasan a pleno como un dar cuenta, con lo cual tampoco se puede, o la inmensa mayoría de las veces, no se puede y ni siquiera nos dejan iniciar un debate. Luego la transparencia y el debate o la democracia que hay en la mayoría de las decisiones que toma el ayuntamiento, pues deja mucho que desear. Y luego hay también una segunda parte en el Pleno que es propositiva, donde, bueno, en principio es la oposición quien tiene un espacio para hacer propuestas al gobierno. Pero en cualquier caso tampoco es una fase, digamos, del Pleno que sea vinculante, más allá de que moralmente cada uno debe de ser responsable de sus votaciones y debería de tomarse en serio, ¿no? El sentido del voto. Bueno, la verdad es que lo que vemos es que cada uno pues vota un poco en función de la conveniencia, muchas veces incluso electoralmente, sobre todo al gobierno, que muchas veces no le interesa posicionarse en contra de determinados temas, pero luego en cambio no tiene ninguna intención de cumplir con los acuerdos que se llegan en estas proposiciones que hace la oposición. Es muy común que se aprueben mociones que hace la oposición, las propuestas que llevamos al Pleno desde la oposición, y que el gobierno vota en contra, vota a favor, te las aprueba, pero automáticamente las mete en un cajón sin ningún tipo de intención mínima de llevarlas a cabo. En Majadahonda, por ejemplo, el Partido Popular ni siquiera llega a esto. Directamente nos vota en contra de cualquier cosa, con independencia de si luego va a corregir o va a hacer algo a este respecto, directamente en contra de cualquier propuesta que haga la oposición. Pero en cambio, solo en los últimos 2 meses se han firmado más de 400 decretos por parte del equipo de gobierno. Luego ya vemos que la inmensa mayoría de las decisiones no se toman en el Pleno, sino fuera del Pleno, fuera del control de los 25 representantes electos que tiene el ayuntamiento y en el fondo fuera del control de los vecinos. Pero no son decisiones menores, son decisiones sobre los contratos, sobre las obras, sobre las propias plazas de funcionarios que luego van a trabajar en el propio ayuntamiento, decisiones importantes que se toman fuera del Pleno, que luego es verdad que pasan a control del Pleno, pero que tampoco nos deja iniciar un debate a este respecto. El segundo de los órganos es muy importante, la Junta de Gobierno local, que al final no deja de ser pues, el alcalde y una serie de concejales de su propia elección, que a puerta cerrada pues, toman un montón de decisiones, sobre todo porque en la mayoría de los casos los gobiernos municipales lo que hacen es que derivan muchas de las competencias que tiene el Pleno y las decisiones que se van a adoptar o que se van a debatir en el Pleno se las derivan, porque al tener mayoría absoluta lo pueden hacer, las derivan a la Junta de Gobierno local.
y en la Junta de Gobierno local solo participan aquellos concejales que hayan sido elegidos por el propio alcalde. Luego vemos como muchas de las decisiones que originalmente tenía que hacer el Pleno y tenía que tener el Pleno, luego se podría debatir, automáticamente son decisiones que pasan a Junta de Gobierno local, que se toman a puerta cerrada, que el debate que pueda suscitar, que en cualquier caso ya va a ser mínimo, porque el alcalde ejerce un control sobre sus concejales, pero en cualquier caso ese debate no es público. Lo único que es público son los acuerdos a los que se llega, sin saber cuál ha sido el desarrollo y el por qué se hayan tomado un poco, no tenemos constancia del histórico de esos acuerdos. Luego, el control democrático que se pueda hacer de fiscalización o el simple control que podemos hacer desde la oposición de los acuerdos que se toman en Junta de Gobierno local, pues ya es un poco mínimo, porque no tenemos todo el conocimiento, digamos, de cómo ha sido ese expediente o cómo se han tomado esas decisiones. En fin, como veis, las grandes decisiones, las decisiones que mueven el presupuesto municipal, en muchos casos están tomadas en Junta de Gobierno local. Insisto, la Junta de Gobierno local se celebra a puerta cerrada y no se publican los debates que hayan podido suscitar, sino única y exclusivamente el acuerdo que se ha adoptado, ¿no? Y además, en cualquier caso, se publica a posteriori. Luego, la oposición, ese control que podemos hacer desde la oposición de las decisiones que toma el gobierno, al menos se hacen en diferido. Pero es que la ley de bases establece que la Junta de Gobierno local debe de ser el órgano de gestión diaria del municipio, y pues eso puede ser razonable, pero la verdad, la realidad es que yo creo que en casi todos los municipios la Junta de Gobierno local es donde se toman las decisiones realmente importantes, más allá de algunas cuestiones que están reservadas para el Pleno, y donde se ejecuta la inmensa mayoría del presupuesto municipal. E insisto, son decisiones que se toman a puerta cerrada, sin control por parte de la oposición y sin una fiscalización real, porque no hay un espacio en el que la oposición podamos fiscalizar todas y cada una de las decisiones que pueda tomar el gobierno. Así que ya sabéis que si escucháis que el ayuntamiento ha tomado no sé qué decisión, lo normal es que esas decisiones no hayan sido tomadas por la totalidad de los concejales, luego a lo mejor vuestros representantes en el ayuntamiento, porque son el partido, los concejales del partido al que vosotros habéis votado, a lo mejor no han tenido nada que ver en esas decisiones. Todas las decisiones al final son responsabilidad del gobierno y la inmensa mayoría de ellas se toman a puerta cerrada y sin un control y fiscalización real por parte de la oposición, porque no existe un mecanismo para ello. Y por último, el último de los tres órganos del ayuntamiento es la alcaldía, el propio alcalde. Yo siempre digo que los ayuntamientos, la política municipal es la política más presidencialista que hay en España, porque el alcalde tiene funciones propias y gestión directa sobre la propia administración. No solo ejerce las labores y funciones propias de representación de todos los vecinos, sino que además establece cuál es pues la organización propia de la administración y además ejerce la jefatura de la propia administración. Al final el alcalde no deja de ser el jefe de todos y cada uno de los trabajadores municipales. Estas decisiones se toman por decreto y muchas de estas competencias que tiene la alcaldía se pueden delegar en el resto de los concejales del equipo de gobierno. Lo que pasa es que el alcalde se reserva tanto el otorgar como revocar estas delegaciones a su equipo de gobierno, a sus concejales que participan en el equipo de gobierno. Luego, el poder que tiene el alcalde, el poder real que tiene el alcalde y que ejerce el alcalde dentro de un municipio, hombre, no voy a decir que es absoluto, pero es muy, muy, muy grande. Insisto, las administraciones locales somos la administración más presidencialista que hay en España. Por poneros un ejemplo, en Majadahonda más de 400 decretos se han firmado en los últimos 2 meses. Decisiones de todo tipo, de mayor y menor importancia, que se toman simplemente a la firma del alcalde o de los concejales delegados y que pueden ser muy importantes a la hora del desarrollo, por supuesto, a la hora del desarrollo diario, pero en algunas decisiones muy importantes como la convocatoria de puestos de trabajo, de plazas de funcionario, pues que se toman ni siquiera por un acuerdo, sino simplemente con la firma y el decreto de alcaldía. ¿Todo esto es legal? Pues sí, efectivamente es legal. El diseño que ha hecho el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de la administración local, pues implica todo esto, implica que la inmensa mayoría de las decisiones
pues no se toman de forma democrática, o al menos no de la mejor forma democrática posible, sino que se ha establecido que los ayuntamientos tenemos 3 órganos donde se toman las decisiones importantes y solo uno de esos órganos, solo el Pleno, tiene un control real, un control democrático real, y solo en el Pleno la oposición tenemos una posición a lo mejor un poco relevante. Por supuesto, en la alcaldía pues la oposición no es relevante, porque aquellas decisiones que el alcalde quiera decir o quiera someter a la Junta de Portavoces, o al menos para trasladarnos información al resto de portavoces, pues es discrecional por parte del alcalde. En mi caso concreto en Majadahonda no ha habido ninguna reunión en ninguna Junta de Portavoces donde se nos haya trasladado alguna, bueno, pues alguna propuesta, o donde desde la alcaldía nos haya dicho: oye, estamos pensando, ¿qué os parece? En ningún caso ha habido esto. En la inmensa mayoría de los casos de los ayuntamientos pues tampoco pasa. Luego la Junta de Portavoces, que debe de ser un órgano consultivo por parte del alcalde, pues la realidad es que es un mero trámite única y exclusivamente, así que las decisiones que toma el alcalde pues son básicamente unilaterales. Legítimo, porque es verdad que el alcalde pues, ha tenido un proceso de elección democrático, pero luego el control y las decisiones que se toman pues exceden muchas veces de ese control democrático. En la Junta de Gobierno, pues lo mismo, porque son decisiones que se toman a puerta cerrada y que además el control que podemos ejercer desde la oposición está bastante limitado, porque no somos conscientes, no tenemos forma de saber qué es lo que ha pasado, qué debate ha suscitado y cuál es el histórico de cómo se ha llegado a ese expediente y cuáles han sido pues, los condicionantes, etcétera, de ese expediente. Al final, lo único que somos conscientes son de los informes técnicos y del último punto, ¿no? del acuerdo definitivo al que se ha llegado, pero claro, sin tener toda la trazabilidad de lo que ha pasado en ese expediente, pues es complicado hacer una oposición real o sobre todo ejercer una fiscalización real de las decisiones. Pero es que además tampoco tenemos un sitio específico donde hacer esa fiscalización o ese control del gobierno, porque en el Pleno simplemente se dan cuenta, y se llama así, se da cuenta de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno local o de las resoluciones adoptadas o firmadas por alcaldía o por concejales delegados. Pero no se suscita debate, no podemos abrir un debate, al menos en las instituciones. Lo que sí que podemos es denunciarlo públicamente en redes sociales o en medios de comunicación o lo que sea. Pero no hay un órgano, un sitio donde la oposición podamos entrar a preguntar o a corregir decisiones concretas de Junta de Gobierno local o de Junta o de los concejales o de la propia alcaldía. Ese debate no está regulado. Luego los alcaldes pueden directamente omitirlo. De hecho, la mayoría de las veces se omite o no se permite el debate sobre puntos concretos que no sean del propio Pleno. Insisto que esto no es un problema solo de Majadahonda, en el sitio donde yo me encuentro, sino que esto es común. El diseño que se hizo en la Ley de Bases y en toda la normativa, digamos, de aplicación municipal es precisamente ese. El Partido Popular y el Partido Socialista, el bipartidismo, pues básicamente ha diseñado un sistema en el que confiere que las administraciones locales en el fondo son las menos democráticas, son las más presidencialistas y las menos democráticas, pues porque hay órganos que el control y fiscalización que se puede ejercer desde la oposición está bastante limitado y que la mayoría de las decisiones no se toman en el Pleno, que puede ser el órgano de representación de los vecinos, sino que se toman a puerta cerrada en la Junta de Gobierno local o directamente en cada uno de los despachos de los concejales delegados. Al final, lo que pasa en el ayuntamiento pues no deja de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad española, ¿no? En España en general. Y vemos cómo cada vez más pues, hay más administraciones que usan este mismo modus operandi y que pues las decisiones no pasan por las asambleas regionales, sino que se adoptan directamente por decretos en las propias comunidades autónomas o por directamente los propios equipos de gobierno, y pasa lo mismo, por supuesto, en el gobierno de la nación, que estamos viendo cómo el Partido Socialista gobierna a base de decretos. Luego esos decretos ni siquiera llegan a refrendarse en la Cámara, pero no importa porque ellos ya pues han conseguido su objetivo de firmar el decreto, comunicarlo en prensa y luego ya veremos a ver lo que pasa. Bueno, esto yo creo que no deja de ser un déficit democrático y que se ve muy claro en los ayuntamientos. Por eso digo muchas veces que la política real empieza en la política local, porque muchas veces entendemos más fácil, entendemos mejor cómo funciona nuestro ayuntamiento y podemos extrapolar cómo funciona la administración pues,
pues, de las comunidades autónomas o de la nación, entendiendo cómo funciona la administración local. Y partiendo de aquí podremos exigir a los diferentes gobiernos pues ya no solo que actúen de forma legal, sino también de forma legítima y de forma democrática, entendiendo la democracia por el control también que tiene que hacer la oposición de todas las decisiones que se toman en el gobierno y que sean decisiones lo más públicas y transparentes posible. Y estas decisiones son importantes, las decisiones que se toman a puerta cerrada, cómo está el de limpieza a la calle, bueno, a las cuestiones de los contratos más importantes del ayuntamiento, por supuesto la disciplina urbanística o ese tipo de cosas, a las plazas de los funcionarios también y el resto de trabajadores municipales, a los contratos que luego afectarán a los servicios sociales, a las actividades extraescolares, por ejemplo, que pueden ir nuestros hijos, a cómo se atiende a nuestros mayores en servicios sociales o en la casa del mayor, en fin, o en el centro de día municipal que pueda haber, y todo ese tipo de cuestiones que muchas veces, insisto, se toman a puerta cerrada y no con el control democrático que debería o que todo el mundo a lo mejor parece que entiende. Al menos yo antes de entrar en política me pasaba eso, entendía que las decisiones municipales se iban a tomar en el pleno del ayuntamiento y una vez que, pues ya que fui concejal, empecé a entender que la inmensa mayoría de las decisiones no se toman en el pleno del ayuntamiento, sino se toman al margen del pleno y muchas veces sin que el pleno sea consciente o que al menos es consciente con bastante tiempo de retraso, ¿no? Luego también le da al gobierno mucho margen para manejar pues los resultados y las consecuencias de sus propias decisiones. Bueno, ya sabéis que si os ha gustado el capítulo, si estáis de acuerdo conmigo, si tenéis algún comentario, podéis dejármelo en los comentarios. La verdad es que esto me ayudará muchísimo para crear una comunidad y tratar de que la política municipal pues sea más conocida, que cada vez tengamos más información y más conocimiento de cómo se toman las decisiones y de qué decisiones puede tomar el ayuntamiento, y tratar de, pues al final, el conocimiento pues no deja de darnos una visión más realista de la verdad y eso nos hace más libres, sobre todo también de cara al 2027, que tenemos una cita electoral y donde cada uno pues tendremos o seremos más conscientes del peso que tenemos, que tienen nuestras decisiones a la hora de votar. Nada más por mi parte, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.